El día de la boda, Yehuda me abandonó. Me uní a un proyecto de investigación de defensa cerrado durante una década, dejando su mundo atrás. Después de eso, buscó por todas partes, usó todas sus conexiones, pero nunca pudo averiguar nada sobre mí. 10 años después, deambuló por el vestíbulo del hotel donde estaba celebrando mi boda, con la esperanza de verme al menos una vez. Visolela, escuché que te vas a casar. ¿Por qué la decisión repentina? Mi mentor se ajustó las gafas y miró la invitación con expresión preocupada. Eres la estudiante más talentosa que he tenido. Si te dedicas a la investigación, seguramente lograrás un gran éxito. Suspiré. Pero también tienes derecho a buscar la felicidad. No deberías ser tan egoísta. Una sonrisa forzada apareció en su rostro mientras cerraba un archivo casualmente. Déjame desearte lo mejor en encontrar una pareja de vida. Llevaré a los demás a tu boda cuando llegue el momento. Gracias, señor. Agradecí sinceramente a mi mentor. Me había ayudado a trazar mi futuro, tanto en crecimiento personal como en dirección profesional. Me había dado tanto apoyo en la investigación académica, dedicando un esfuerzo infinito a mi desarrollo. Me sentí culpable por casarme de repente sin avisarle. Después de despedirme de mi mentor, mi hermano mayor me acompañó fuera del edificio del laboratorio. No le des demasiadas vueltas a lo que dijo el profesor, me tranquilizó. Dedicó toda su vida al laboratorio y la investigación. Esa es la vocación de su vida. Eres extremadamente talentosa, y creo que el profesor dijo eso porque le preocupa que una vez que tengas familia e hijos, no tengas tanto tiempo para la investigación. Se arrepiente de que tu potencial se desperdicie en otras cosas. Mientras hablaba, mi hermano mayor agitaba la invitación de boda frente a mí. Me encargaré de los demás por ti. Me aseguraré de que reciban las invitaciones y asistan a tu boda a tiempo. Gracias, hermano. Debes venir, dije felizmente, y por favor avísale al profesor. Incluso si tienes hijos más adelante, no renunciaré a la investigación. También es mi pasión. Mi hermano mayor sonrió y cambió de tema. Has estado persiguiendo a ese chico por tanto tiempo, supongo que finalmente está dando frutos. Se está haciendo tarde. Te llevaré a casa ahora. No es necesario, hermano, expliqué, Yehuda viene a recogerme. Es así, mi hermano asintió, dudando antes de decir, entonces esperaré contigo hasta que llegue. Esperamos media hora, y luego apareció el coche de Yehuda. Yehuda, mi prometido, era el chico al que mi hermano se refería. Me despedí de mi hermano, pero al abrir la puerta del coche, encontré a alguien sentado en el asiento del pasajero delantero. Hola, soy Hannah. La mujer frente a mí estaba vestida a la moda, saludándome calurosamente. Me quedé atónita. Muchas mujeres habían perseguido a Yehuda, pero a lo largo de los años, nunca había visto a nadie más que yo entrar en su coche. Tampoco había oído que mencionara a una Hannah. Yehuda explicó, esta es mi hermana Hannah, acaba de regresar del extranjero. Vine a recogerla. Volví a la realidad y saludé a Hannah, hola, soy Visolela. La familia de Yehuda. La madre de Yehuda, envuelta en un chal, llevaba un tiempo esperando en la puerta. No me esperaba a mí, esperaba a Hannah. La madre de Yehuda adoraba a Hannah, y antes de que el coche se detuviera por completo, abrió la puerta con entusiasmo. Al salir del coche, la madre de Yehuda evaluó a Hannah con cariño y le enlazó el brazo. Charlaban casualmente sobre asuntos familiares. De su conversación, supe que Hannah había sido adoptada por la familia de Yehuda y había vivido con ellos durante mucho tiempo. Después de graduarse de la secundaria, se fue al extranjero a unirse a un pariente que tenía un negocio allí, y no había regresado a casa durante años. Pero Hannah había mantenido contacto con la familia de Yehuda todo el tiempo. Esta vez, había regresado del extranjero al enterarse de que Yehuda estaba a punto de casarse. Muy bien, entra y come. Hice que la tía se prepare tus platos favoritos de cuando eras niña. La madre de Yehuda llevó a Hannah adentro, y Yehuda condujo el coche al garaje. Yo me quedé afuera, sintiéndome vacía. Mis padres habían fallecido cuando era joven,
y mi segundo tío me crió. Siempre había sido sensible con las personas y cosas a mi alrededor. La primera vez que conocí a la madre de Yehuda, pude notar que no le agradaba. Al principio, pensé que era porque creía que no podría ayudar a Yehuda en su carrera. Ahora, me di cuenta de que tal vez, en su mente, la familia de Yehuda ya tenía a alguien más en mente como nuera. No pasó mucho tiempo antes de que Yehuda estacionara el coche y se acercara con regalos, preguntando por qué no había entrado. Le dije que lo estaba esperando, y él simplemente respondió con un despreocupado «oh». Siempre había sido así, como un iceberg imponente, difícil de abordar. Pero había estado riendo y conversando con Hannah en el camino, un lado del que nunca había visto antes. Durante la cena, la madre de Yehuda seguía preguntándole a Hannah sobre su vida en el extranjero y si planeaba quedarse en el país. No mostró interés en mí. Mamá, en unos años, el tío y yo planeamos hacer algunos negocios aquí, y podría mudarme permanentemente. Está bien, está bien. El ceño de la madre de Yehuda se relajó ligeramente, y sonrió. Yehuda está ocupado con la empresa, y tu padre se fue, así que vivo sola. Cuando llegue el momento, puedes venir a quedarte conmigo. Cuando Hannah sintió, la madre de Yehuda sonrió pero de repente cambió de tema. Hannah entiende, a diferencia de algunas personas que solo comen todo el tiempo. Levanté una ceja y dejé los palillos nerviosamente, mirando a Yehuda. Lo estás mirando de nuevo. Hablo de ti. Deberías dejar tu trabajo en el laboratorio pronto. De todas formas, no ganarás mucho dinero allí. Después de casarte, puedes enfocarte en la familia de Yehuda. No pasarás hambre. Al ver que Yehuda permanecía en silencio, expliqué suavemente, mamá, mi trabajo no afectará mi relación con Yehuda. No es eso lo que importa. El rostro de la madre de Yehuda se puso serio. Mira tu horario, todo desordenado, trabajas de amanecer a anochecer. ¿Qué harás cuando tengas hijos? ¿Planeas dejar que una niñera los críe? Yehuda puede permitirse mantenerte, pero no me avergüences afuera. Cuanto más pensaba la madre de Yehuda, más enojada se ponía. Mira a Hannah, su negocio prospera, es hermosa, presentable. Y mírate a ti. La madre de Yehuda puso los ojos en blanco, menospreciándome hasta hacerme sentir inútil. Mi salario no era bajo, pero comparado con el de Yehuda, realmente no destacaba. Pero el trabajo de investigación beneficia al país y a la sociedad, no puede medirse solo con dinero. Pensando en mi mentor que dedicó su vida a la investigación, sentí la tentación de discutir con la madre de Yehuda en el momento. Pero sabía bien que hacerlo no cambiaría su opinión, solo empeoraría las cosas. De hecho, el éxito de la empresa de Yehuda tenía parte de mi esfuerzo, pero nunca lo había mencionado a nadie. No esperaba que la madre de Yehuda mencionara mi trabajo así, tal vez porque tenía a otra persona en mente como nuera y estaba sacando a relucir mi trabajo a propósito. En ese momento, Hannah me miró y dijo, ¿por qué no vienes a trabajar a mi empresa? ¿Ves? Hannah es sensata, añadió inmediatamente la madre de Yehuda, lanzándome una mirada provocadora. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, Yehuda interrumpió la conversación fríamente, mamá, vamos a comer. El drama terminó. En la mesa, la madre de Yehuda y Hannah charlaban y reían, y Yehuda ocasionalmente se unía con algunas palabras. Yo bajé la cabeza, concentrándome en mi comida, deseando poder llegar a casa rápido. En comparación con esta comida con la familia Yehuda, prefería el equipo y los datos en el laboratorio. Podían darme dolor de cabeza, pero al menos no eran crueles, con sus palabras cargadas de pullas. Sin embargo, algo que la madre de Yehuda mencionó casualmente me atravesó el corazón como una aguja suave. Aparentemente, Yehuda había perseguido a Hannah en la secundaria, pero ella lo rechazó. Cuando salió el tema, Yehuda interrumpió rápidamente, intentando evitar que su madre dijera más. Pero Hannah, intencional o no, seguía sacándolo a la conversación que siguió. Me di cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían. Recordé que mi mejor amiga, Crystal, había ido a la misma secundaria que Yehuda, así que decidí preguntarle al respecto mañana. Sé sobre Hannah.
En ese entonces, cuando Yehuda confesó, se convirtió en tema de toda la escuela justo antes de los exámenes de ingreso a la universidad, dijo Crystal, masticando su filete y charlando. Casi podía imaginar esa escena en mi mente. Incluso los imaginaba como pareja en ese entonces. Le lancé una mirada curiosa, y ella continuó. Bisolera, ¿por qué preguntas esto de repente? Ella ha vuelto, dije con calma. Crystal hizo una pausa, luego agregué, cené con la familia Yehuda anoche. Crystal tragó saliva y estiró el cuello, preguntando, ¿Yehuda también estaba allí? Bueno, ella es hija adoptiva de la familia Yehuda, así que por supuesto que Yehuda estaba allí. Espera, ¿realmente era necesario que fueras a esa cena? Qué incómodo. Expliqué, no sabía que ella iba a venir. Regresó al país de repente, y Yehuda ni siquiera me informó. Bueno, deberías tener cuidado, dijo Crystal, tomando un sorbo de agua. Escuché que el padre de Hannah murió intentando salvar al padre de Yehuda. Cuando su madre falleció de cáncer, la familia de Yehuda la adoptó y la trató como a su propia hija. También escuché que tiene un tío que ha estado haciendo negocios en el extranjero. Nadie lo ha visto, sin embargo. Curiosa, pregunté, Hannah lo aceptó en ese entonces. De ninguna manera, respondió Crystal. De lo contrario, ¿cómo habrías tenido la oportunidad de acercarte a esa reina de hielo? Pero te admiro. Durante 3 años de universidad, lograste derretir ese iceberg. Increíble. No pude evitar reír y luego pregunté, ¿por qué Hannah rechazó a Yehuda en ese entonces? Crystal dejó el cuchillo y tenedor y pensó cuidadosamente. Escuché que simplemente se conocían demasiado. No era fácil pasar a ser pareja. También escuché que Hannah siempre vio a Yehuda como un hermano y nunca lo pensó de otra manera. En cuanto a si su decisión de ir al extranjero después de la secundaria tuvo algo que ver con esto, no lo sé. Tendrías que preguntarle a alguien de la familia Yehuda. En realidad, hay algo que siempre me ha dado curiosidad pero nunca pregunté. ¿Por qué pasabas tanto tiempo en el laboratorio en la universidad, como si estuvieras pegada a él? No solo yo, todos pensaban que serías soltera para siempre. Pero luego de repente pusiste tus ojos en Yehuda y lo perseguiste agresivamente. No tienes idea, en ese entonces esa determinación tuya era un poco aterradora. Si hubieras puesto esa energía en tu investigación, creería que podrías inventar algún tipo de arma que redujera dimensiones. No eres una mujer que se preocupe mucho por la vanidad, así que simplemente no podía entender. Esa reina de hielo es guapo, rico, pero, ¿qué más te atrae? Sonreí pero permanecí en silencio, mirando por la ventana el tráfico bullicioso. Mis pensamientos lentamente regresaron a ese año en la secundaria. Después de la escuela, me acorralaron los matones detrás del edificio abandonado de la escuela. No solo me quitaron el dinero, sino que también me golpearon, dando puñetazos y patadas. Había gente alrededor filmando todo el proceso humillante con sus teléfonos. Me amenazaron. Si alguna vez los denunciaba a los maestros o involucraba a mis padres de nuevo, se asegurarían de matarme. No era la primera vez que me acosaban. Sabían que mis padres habían fallecido y pensaban que era fácil de intimidar. Estaba aterrorizada, sintiéndome completamente impotente y que la vida no tenía sentido. Después de que mis padres murieron, mi segundo tío me acogió. Trabajaba en ventas para una empresa de comercio exterior, y su sueldo era promedio. Por mi culpa, él y su cita rompieron. Ella dijo que yo era una carga, y la condición para casarse era que yo dejara la casa de mi tío, me independizara. En un arrebato de ira, mi tío la echó. Me dijo que me concentrara en mis estudios y no me preocupara por nada más. La primera vez que me acosaron en la escuela, le conté a mi tío. Sin dudarlo, me llevó a la escuela al día siguiente para solucionarlo. Pero había tantos matones, y aún más de sus padres aparecieron. El director, ansioso por mejorar su reputación, intentó mediar. El decano, queriendo ser subdirector, intentaba suavizar las cosas. La escuela estaba más preocupada por su reputación y temía que la oficina de educación local se enterara. Al final,
se pusieron del lado de los matones y sus padres. Mi tío, que había estado tranquilo y razonable al principio, gradualmente perdió la paciencia y se agitó. Aunque temblaba de ira, no levantó la mano, soportando los insultos de los padres de los matones. Pero un padre me insultó, llamándome huérfana, cosa no amada, acusándome de mentir. Afirmaban que su hijo nunca haría daño a nadie. En ese momento, mi tío perdió el control. Un hombre que depende de sus palabras para ganarse la vida les mostró cuán poderosos podían ser sus puños. Como resultado, mi tío perdió su trabajo. Los padres irrumpieron en la escuela, exigiendo que nos disculpáramos o se asegurarían de que nunca pudiera asistir de nuevo. La escuela me suspendió, alegando que perturbaba a los demás estudiantes. Durante ese tiempo, mi tío llegaba tarde a casa todas las noches, necesitando beber antes de poder dormir. Unos días después, mi tío pidió dinero prestado de algún lugar y pagó las tarifas médicas. Solo entonces el asunto llegó a su fin. Mi tío me dijo que si los matones alguna vez volvían a molestarme, se lo dijera de inmediato. No tengas miedo. 2 semanas después, recibí el aviso de regresar a la escuela. Pero los matones no se habían visto afectados en absoluto. En la escuela, bajaban un poco el tono, pero una vez terminaba la escuela, empeoraban las cosas. Pero nunca me atreví a contárselo a mi tío de nuevo. Porque vi la impotencia en él. Para resolver esto, para permitirme asistir a la escuela de nuevo, no solo tuvo que pagar dinero, sino también sacrificar una parte de su dignidad. Esas fueron las palabras que los matones me dijeron. Se burlaban de mi tío, arrodillándose frente a sus padres, suplicando reconciliación, llamándolo perro sin dueño. La ira ardía dentro de mí. Quería resistir. No quería ser una carga para mi tío. No quería que se humillara y suplicara a la gente. No quería que mi segundo tío perdiera dinero, y no quería seguir soportando el acoso. En ese momento, no sé cómo, pero mi mano derecha se cerró alrededor de una piedra escondida entre la yerba. Sentí como si una voz dentro de mi mente me instara: aplasta a estas bestias. Estaba lista para derribarlas, golpeando sus cabezas con todas mis fuerzas. En ese instante, el mundo se quedaría en silencio. No habría más humillación verbal, ni confrontación física, ni vídeos míos siendo acosada circulando por la escuela, ni nadie señalándome con el dedo. La voz en mi mente se hacía más fuerte, impulsándome a actuar. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, Yehuda apareció con algunas personas. Era un senior de otra escuela, pero nunca lo había visto antes de ese día. Detuvo a los acosadores en el lugar, llamó a la policía y alguien me llevó al hospital mientras apenas me sostenía. Después de eso, nunca volví a ver a Yehuda, y los asuntos posteriores fueron resueltos por el abogado de la familia de Yehuda. Cuando mi segundo tío vio las heridas en mí en el hospital, se derrumbó llorando sin control. Era un hombre orgulloso, y era la primera vez que lo veía llorar. Luego, mi segundo tío usó el dinero de la compensación que el abogado nos había ayudado a conseguir para mudarnos a un lugar nuevo y cambiarme a otra escuela. Antes de irnos, mi segundo tío hizo averiguaciones y me llevó al vecindario de la familia de Yehuda, pero no pudimos entrar. Poco después, escuché que la familia de Yehuda también se había mudado. Años después, cuando estaba en la universidad, lo reconocí en un evento para novatos, Yehuda. Él ya había olvidado el pequeño acto que había salvado mi vida. Pero para mí, él era como el amanecer rompiendo una vida oscura, alguien a quien admiraba y de quien me enamoré. Como él lo había olvidado, nunca mencioné lo que pasó en 3er año de secundaria y en su lugar comencé a perseguirlo con todas mis fuerzas. El cielo no decepciona a los decididos, y durante su 3er año de universidad, finalmente nos convertimos en pareja. Oye, ¿por qué sonríes así? Crystal inclinó la cabeza, mirándome curiosamente. No es nada. Miré el plato vacío frente a mí y pregunté: ¿pedimos otro? Vete, exclamó Crystal, ¿crees que soy un cerdo? No voy a comer más. En el día de la boda. Crystal parloteaba en el vestidor, tomando fotos de vez en cuando, divirtiéndose muchísimo. Miré la hora, y según el horario,
ya deberían haberme llamado para mi entrada, pero nadie vino a notificarme. Después de un rato, Crystal se cansó de jugar y se recostó en el sofá, sonriendo como una tonta. Visolella, ¿le gusta Ilaiche señor? ¿Qué? Tu hermano señor. Crystal levantó una ceja, mirándome con picardía. ¿Sabías eso? Cada vez que publico algo sobre ti, él es el primero en darle me gusta, pero solo likes, sin comentarios. ¿Qué crees? No significa que está interesado en ti. Un desliz accidental del dedo. Le lancé a Crystal una mirada seria y dije, respeto mucho a Ilaiche señor. No digas esas cosas. Pero Crystal simplemente se rió despreocupadamente. Qué lástima para él, ya estás casada. No puede tenerte. ¿Todavía te atreves a decir eso? Fingí estar enojada, golpeando ligeramente a Crystal para que se callara. En ese momento, Yehuda me envió un mensaje de voz. Hannah tuvo un accidente de coche. Voy al hospital. Mi corazón se hundió, y de inmediato pregunté por la boda. Solo voy a revisar cómo está. Volveré pronto. Fruncí el ceño y llamé a Yehuda, pero colgó, luego envió otro mensaje de voz. Estoy conduciendo ahora. Hablaremos más tarde. Al ver mi expresión angustiada, Crystal dejó de bromear y preguntó qué había pasado. Nerviosa, expliqué la situación en frases entrecortadas. Después de escucharlo, Crystal se enojó de inmediato, insistiendo en que llamara a mi segundo tío y que mi señor y mentor intervinieran para defenderme. ¿Cómo puede dejar así a su esposa y no importarle? Es por otra mujer. Crystal estaba molesta. Esperemos. Solo va a revisar cómo está, y volverá pronto, le dije a Crystal para calmarla, mientras intentaba tranquilizarme a mí misma. Después de un momento, me obligué a mantener la calma y fui con Crystal a saludar a los invitados, pensando en encontrar a la madre de Yehuda para discutir las cosas. Pero al mirar alrededor, no vi a la madre de Yehuda, así que supuse que había ido al hospital con Yehuda. Las siguientes 3 horas fueron como estar sentada sobre alfileres. Envié innumerables mensajes y llamé muchas veces a Yehuda y a su madre, pero ninguno respondió. Incluso apagaron sus teléfonos, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Poco a poco, los parientes de Yehuda comenzaron a hacer especulaciones sin fundamento, y mi segundo tío empezó a molestarse. Mi mentor incluso envió a mi señor Ilaiche a revisarme, pero inventé excusas para enviarlo lejos. Pero mi ansiedad seguía creciendo, y me estaba poniendo cada vez más inquieta. 1 hora después, los invitados comenzaron a impacientarse, así que tuve que decir al personal del hotel que empezara a servir la comida para mantener el orden. Pero incluso después de que los invitados terminaron de comer y se preparaban para irse, Yehuda y su madre aún no habían aparecido. Mi segundo tío, insatisfecho, bebió bastante alcohol pero no cenó nada. Si hubiera sido antes, ya me habría llevado a casa. Pero sabía que la familia de Yehuda nos había ayudado antes, así que controló sus emociones y se quedó esperando a que Yehuda regresara. Sin embargo, la tensión entre mi segundo tío y la familia de Yehuda finalmente estalló. Mientras el evento terminaba, un niño de los parientes de Yehuda dijo accidentalmente, «Mamá, escuché que hablaban antes. ¿Realmente Yehuda se fue con otra mujer? Visolella está sola ahora, no es un chiste». El niño habló en voz alta, sin restricción. Los parientes y amigos de Yehuda intercambiaron miradas divertidas. Pero para mi segundo tío, esta escena fue la gota que colmó su paciencia y encendió su ira. ¿De qué se ríen? ¿Qué están diciendo? Los parientes de Yehuda se congelaron y miraron a mi segundo tío. La mujer rápidamente tomó al niño en brazos, diciendo, solo estaba bromeando. ¿Por qué estás tan enojado? ¿No es lo que dijo el niño algo que salió directamente de sus bocas? La ira de mi segundo tío se encendió. Ya estaba tenso, habiendo bebido un poco, y señaló a la pareja y a su hijo. Así es como la familia de Yehuda ha agraviado a Visolella. Discúlpense. El padre del niño dio un paso adelante, hablando sarcásticamente. ¿Disculparse? ¿Cuál es su estatus para pedirnos disculpas?
Estamos equivocados en lo que dijimos. Escuché que Hana ha regresado al país, y que Bisolela y Yehuda ni siquiera han registrado su matrimonio. La boda se cancela. No es que el novio se fue con otra mujer. Dejen de decir tonterías. Mi segundo tío, furioso, trató de enfrentarse al hombre, pero Crystal y yo lo sujetamos. Quería calmar a mi segundo tío, pero el padre del niño agregó: lo escuché de mi hermana. Es la suegra de Bisolela, ¿cómo podría estar equivocada? Mi segundo tío se volvió hacia mí, preguntando: ¿qué está pasando? ¿Por qué tú y Yehuda no han registrado su matrimonio? ¿Y quién es esta Hana? Apreté los puños nerviosamente, sin saber cómo explicarlo. Justo entonces, se escuchó el llanto de un niño en la habitación. Tan pronto como el padre del niño vio la escena, señaló a mi segundo tío y dijo: no dijimos nada malo. ¿Por qué deberíamos disculparnos? Has asustado a mi hijo hasta hacerlo llorar, ustedes deberían ser los que se disculpen, o esto no terminará. ¿De verdad creen que la familia Yehuda es fácil de intimidar? Cada vez más familiares de la familia Yehuda se reunían para ver el espectáculo, algunos incluso sonriendo, como si esperaran ansiosos lo que sucedería después. Después de hacernos esperar tanto, todavía quieren que nos disculpemos. Exactamente, ni siquiera te has unido a la familia Yehuda y no sabes tu lugar. Escuché que es huérfana, solo le queda su segundo tío en la familia. ¿Cómo se atreve a tener carácter? Puedo decir que solo trajeron 2 o 3 mesas de gente, el resto de su familia debe estar muerta. Los comentarios sarcásticos resonaban en mis oídos, y las lágrimas me llenaron los ojos. Pero no podía permitir que mi segundo tío se involucrara. Tenían demasiadas personas de su lado, y con el temperamento de mi tío, perdería en esta confrontación. Todos, por favor, dispérsense. Les daré una explicación después, dije, apretando los dientes. En ese momento, una figura se adelantó, colocándose frente a mi segundo tío y a mí, hablando con voz profunda: los que necesitan disculparse son ustedes. No era otro que mi señor, Ilaiche. Cada vez más gente se reunió a nuestro alrededor, incluidos mis amigos, colegas senior y algunos más jóvenes, remangándose, listos para pelear. Hoy deben disculparse con mi hermana junior, o no se van. Sí, ¿qué ha hecho mal mi hermana senior? Si alguien debe disculparse, es la familia Yehuda. Disculpen. Crystal saltó: solo nos están intimidando porque la familia de Bisolela es pequeña. Somos la familia de Bisolela, tienen miedo de nosotros. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, apareció una figura en la puerta. Era la madre de Yehuda. ¿Por qué hacen tanto escándalo? Hana está herida. Yehuda y yo vamos a revisarla. ¿Qué está pasando aquí? Sin pedir explicación, me fulminó con la mirada, claramente molesta. Ni siquiera pueden manejar algo pequeño. ¿Cómo pueden ser yernos de mi familia Yehuda? Con todos estos familiares, ¿quieren avergonzarnos aún más hoy? Con eso, nos ignoró y caminó directamente hacia sus familiares, intentando calmarlos. Pero los agraviados éramos nosotros, la familia Yehuda era la culpable. Al ver que mi señor y Crystal querían enfrentarse a ella, inmediatamente los detuve. Nos vamos. Las palabras escaparon de mis labios, y sentí que me drenaban toda la energía. Pero si no lo hacía, me quedaría de brazos cruzados viendo a todos involucrarse en un conflicto con la familia Yehuda por mi culpa. Incluso si ganábamos, ¿y qué? Ya había renunciado a preguntarle a la madre de Yehuda sobre Yehuda, y solo quería salir de este lugar de conflicto, lejos de las miradas extrañas de estas personas. Porque el silencio de la madre de Yehuda, su falta de apoyo, había confirmado silenciosamente ciertos rumores. Bisolela, ¿a dónde crees que vas? La madre de Yehuda me gritó. Si te vas ahora, ni pienses en volver, ¿me oyes? ¿Crees que puedo hacer que Yehuda se divorcie de ti? No respondí, ignorándola mientras guiaba a todos fuera del hotel.
quizás todo era solo yo romantizando el amor por mi gratitud de entonces. Tal vez había estado soñando. Los novios de la infancia, el primer amor, esas son historias que solo se encuentran en novelas, y nunca me di cuenta de cuánto daño podían causar. 3 días después, Yehuda llegó a casa, agotado, apoyado contra la pared junto a la puerta mientras se cambiaba de zapatos. Sus primeras palabras fueron: no hagas un berrinche. Ven a cenar esta noche y explica las cosas a mi madre. Estoy cansado, hablaremos cuando despierte. Lo vi entrar a la habitación, y después de verlo dormirse, no lo molesté, cerrando silenciosamente la puerta del dormitorio detrás de mí. No se da cuenta de que mis zapatos ya no están en el zapatero. Respiré hondo y salí del apartamento, el que había decorado con tanta anticipación. Al recordar cómo había estado corriendo por la renovación, no pude evitar sentir que todo había sido en vano. Después de salir de la comunidad, tomé un taxi hacia la escuela. Media hora después, firmé un contrato de 10 años para un proyecto de investigación de defensa nacional cerrado. En realidad, mi supervisor había querido presentar este proyecto ese día, pero al ver mi invitación, se tragó las palabras que iba a decir. Había notado todo. Al día siguiente de la boda, había tomado mi decisión. Así que contacté a mi senior para ayudarme a confirmar si todavía había lugares disponibles para el proyecto. Al mismo tiempo, pedí a un senior que trabajaba en el hospital investigar la situación de Hannah. La pierna de Hannah estaba lesionada, pero no por un accidente automovilístico, sino por una caída. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi sueño debía terminar ahora. Bisolela, el profesor realmente espera que puedas unirte a este proyecto, pero si solo quieres un lugar tranquilo, puedo recomendar algunas alternativas. Cerré el archivo y se lo entregué a mi profesor, hablando con sinceridad. Profesor, solo quiero concentrarme en la investigación, nada más. No se preocupe, no permitiré que los sentimientos personales interfieran con el proyecto, y no me uno para evitar nada. Bueno, en ese caso, me preocupa aún más tu estado, dijo el profesor, frunciendo el ceño. Aunque estaba ansioso porque me uniera, todavía estaba preocupado. Pero al ver mi firme resolución, lentamente dejó de intentar persuadirme. El papeleo se hará pronto, y afortunadamente, tu senior también se unirá. Confío en él. ¿También se unirá el senior?, pregunté, curiosa. El profesor me dio una sonrisa cómplice. Cuando preguntó por un lugar para ti, también pidió uno para él. Profesor, ¿por qué dice esto? En la puerta, Ilaiche estaba parado, desconcertado, sin saber si entrar o salir. Mira este desastre, no es de extrañar que siga soltero. Me sentí un poco incómoda, y Ilaiche parecía querer encontrar un agujero para esconderse. Pero así era el profesor. Por la noche, Yehuda me llamó. Iba a recoger a Hannah del hospital y me dijo que tomara un taxi hacia la casa de la familia Yehuda. Como sería la última vez, no me molestó particularmente, tratándolo como la última cena de despedida. Después de todo, Yehuda una vez me hizo un favor. Llegué a la casa de la familia Yehuda, pero Yehuda aún no había regresado. No se fue tan rápido. ¿Cómo se atreve a aparecer aquí? La madre de Yehuda resopló fríamente, con expresión severa, aún dándome una recepción helada. Al ver que no me afectaba su actitud, intercambió unas palabras con los sirvientes antes de subir, dejándome sola en la sala. Claramente era hora de comer, pero los sirvientes comenzaron a limpiar y secar los muebles a mi alrededor. Era evidente que la madre de Yehuda les había indicado hacerme sentir incómoda. Bisolela, por favor levanta los pies. Bisolela, necesito acomodar los cojines del sofá. Bisolela, ¿podrías moverte a un lado? Los sirvientes se veían incómodos y apenados, sabiendo que estaban en una situación embarazosa. No quería complicar las cosas para ellos, y sabía que la madre de Yehuda estaba observando desde algún lugar arriba. Solo eran trabajadores, y yo no era miembro de la familia Yehuda, así que no tenía razón para quedarme. Si ese era el caso, no me molestaría en quedarme para la comida. Si querían que me fuera, me iría, sabiendo perfectamente que nunca volvería a ver a ninguno de ellos. Al llegar a la puerta, escuché un resoplido frío desde arriba.
Dudé un momento, luego abrí la puerta. Por coincidencia, el coche de Yehuda entró en la entrada justo cuando estaba a punto de irme. Él no me notó. Después de estacionar, sacó una silla de ruedas del maletero, luego levantó cuidadosamente a Hannah del asiento trasero y la sostuvo en sus brazos. Sin embargo, Hannah me vio y rodeó con sus brazos el cuello de Yehuda, con los ojos brillando con una mirada provocativa. Admito que perdí. Perdí por completo y totalmente. Pero no era alguien que no pudiera dejar ir. Observé con calma mientras Yehuda empujaba a Hannah hacia la puerta. ¿Por qué estás de pie en la puerta? Finalmente Yehuda me notó y lució sorprendido. Cuñada, hace viento afuera. Deberías entrar, intervino Hannah con tono dulce. Detrás de ellos, la voz de la madre de Yehuda resonó: si tiene el valor de irse hoy, no dejes que vuelva. Nosotros, la familia Yehuda, no necesitamos casarnos con ella. Yehuda frunció el ceño y al acercarse, dijo: mamá solo estaba molesta por esos parientes. Ella está alterada, no es tu culpa. Nunca ha sido mi culpa, ¿verdad? Encontré la mirada de Yehuda, mis ojos firmes. Fue la primera vez que hablé con tanta firmeza. Yehuda se quedó momentáneamente atónito, pero pronto respondió: entra, la cena casi está lista. No, gracias. Moví la mano. Ya que la familia Yehuda no me recibe, me iré. ¿A dónde vas? Yehuda extendió la mano para detenerme. Por el rabillo del ojo, vi a Hannah sonriendo con suficiencia, y la escena me resultó irónicamente amarga. A menudo se dice que las novelas son más extrañas que la realidad. Pero, de hecho, la realidad misma es aún más absurda, dejando a uno estupefacto. Después de todo el tiempo que pasé con Yehuda, solo hizo falta una mirada, unas pocas palabras, para deshacer todos los esfuerzos silenciosos que había invertido en estos años. No tenía la intención de revelar la verdad detrás del accidente de coche de Hannah, aunque tal vez Yehuda ya lo sabía. En ese momento, la voz de Yehuda se volvió urgente y profunda. ¿A dónde puedes ir? ¿Planeas evitar a mi mamá a partir de ahora y no volver nunca a la familia Yehuda? Pregunté: cuando fuiste al extranjero en la universidad, regresaste y accediste a mi persecución. ¿Realmente la consideras solo una hermana? ¿Qué intentas decir? El rostro de Yehuda se oscureció. Siempre he visto a Hannah como una hermana, nada más. Solté una ligera risa. ¿Y crees que voy a creerte ahora? La perseguiste cuando estabas en la escuela, ¿no? Aún no puedes dejarla ir, ¿verdad? Para ti, ella es más importante que yo, ¿verdad? Si no te gustaba, ¿por qué aceptaste en aquel entonces? ¿De qué estás murmurando? La madre de Yehuda empujó a Hannah para que se colocara detrás de ella. Hannah respondió rápidamente: cuñada, no pienses demasiado. Yehuda y yo no tenemos el tipo de relación que estás imaginando. Miré a Hannah con una mirada despectiva y luego respondí: ¿de verdad? Cállate, exclamó Yehuda. ¿Por qué hacen tanto ruido? ¿Ya terminaron? Señaló la puerta. Váyanse a casa ahora. No quiero verlos más. No lo haré. Sacudí la cabeza. Nunca me volverás a ver, y por favor tranquiliza a tu madre. Está bien, así es mejor. La madre de Yehuda echó más leña al fuego. Siempre lo he dicho, no necesita explicarme nada. Mira, ahora se me ha quitado el apetito para cenar. No discutí. Al llegar a la puerta, un vehículo militar se detuvo frente a la casa de la familia Yehuda. Ya había devuelto el favor de años atrás, pero no se lo había dicho a la familia Yehuda. ¿De qué serviría ahora? La madre de Yehuda, sin embargo, tenía ojos agudos y reconoció la matrícula. Me preguntaba de dónde sacó confianza esta mujer hoy. Resulta que tiene a alguien respaldándola. Mamá, vamos a entrar a comer, dijo Yehuda mientras empujaba la silla de ruedas, llevando a Hannah a la casa. Marqué el número de mi segundo tío desde el coche y las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. Segundo tío, ¿has cenado? Al otro lado de la línea, mi segundo tío respondió emocionado: no, todavía no.
Justo iba a ir al mercado. Mi segundo tío vivía en un vecindario antiguo. 40 minutos después, el coche se detuvo abajo. Mientras subía las escaleras, me encontré inesperadamente con Crystal en el pasillo. Hey, Visolela, querida, qué coincidencia. Ven, déjame abrazarte. Crystal corrió hacia mí con los brazos abiertos y me dio un fuerte abrazo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué, no bienvenida? Crystal se rió. Tu segundo tío me llamó, me pidió que viniera a hacerte compañía. Los jóvenes necesitan de qué hablar, continuó con una sonrisa traviesa. Escuché que estaba llorando por teléfono, ¿es cierto? Forcé una sonrisa y negué con la cabeza. No, no estaba llorando. Pero en cuanto lo dije, mis lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. Oh no, no, no. Solo estaba bromeando. Crystal se apresuró a limpiarme las lágrimas. Te acosaron Yehuda y esa Hannah. ¿Todavía no sabe todo lo que has hecho por él? Si no lo dices, yo se lo diré. Ese bastardo de corazón frío, sin ti, ¿habría podido su empresa crecer tan rápido? Tomé el brazo de Crystal, secándome las lágrimas mientras subíamos las escaleras. Vamos, cenaré con mi segundo tío. Después de eso, termino con Yehuda. Después de que Yehuda se graduó, usó los fondos de inicio que su familia le dio para abrir una pequeña empresa. Aunque tenía algunas tecnologías clave, la empresa carecía gravemente de clientes y pedidos. La empresa en sí todavía invertía fuertemente en investigación, lo que consumía muchos fondos. Durante la universidad, trabajé en varios proyectos bajo la guía de mi profesor, construyendo una sólida red en la industria. Gracias a mi profesor, empecé con un alto perfil en este campo y conocí a muchos ejecutivos senior de grandes empresas, quienes también reconocían mis habilidades. Después de graduarme, estas empresas me ofrecieron oportunidades, pero las rechacé todas. Cuando conocí la situación de la empresa de Yehuda, investigué discretamente. Seleccioné algunos proyectos adecuados para la empresa de Yehuda, esperando que estas compañías subcontrataran sus proyectos a la firma de Yehuda. Incluso consulté con mi profesor sobre ellos, eran proyectos muy confiables. Como resultado, la empresa de Yehuda tomó impulso y gradualmente se estableció en la industria. Durante ese periodo, trabajé incansablemente, a veces durmiendo solo 3 horas al día, completamente agotada. No me perdí ni un solo evento social, y también mantuve el progreso de mi investigación. Pero eventualmente, me enfermé. Sin embargo, nunca le conté nada de esto a Yehuda, tal como él me protegió en aquel entonces sin pedir nada a cambio. Además, incluso si ahora se lo dijera, ¿qué diferencia haría? Podríamos volver alguna vez a cómo eran las cosas. Si se lo dijera, solo mostraría que todavía no puedo dejar ir, que aún tengo expectativas sobre él. En la cena, mi segundo tío había estado bebiendo, y su ánimo se volvía cada vez más agitado. Reveló la verdad sobre cómo me había enamorado de Yehuda sin dudarlo y compartió las frustraciones que sentí durante la boda. Incluso involucró a Crystal en la conversación, preguntando si era culpa de la familia de Yehuda, y juntos comenzaron a condenar verbalmente a la familia de Yehuda. Mi mejor amiga, Crystal, aunque parecía despreocupada, era sorprendentemente perspicaz. A propósito, no detuvo a mi segundo tío de hablar del pasado, queriendo evaluar mi actitud, pero no esperaba descubrir la verdadera razón por la que había perseguido a Yehuda. Al ver que estaba tranquila, se sintió tranquila y continuó comiendo, uniéndose ocasionalmente a mi segundo tío para criticar a la familia de Yehuda por su falta de piedad filial. A menudo servía más vino a mi segundo tío, prácticamente alentándolo a revelar todos los detalles embarazosos de mi pasado. Después de la cena, mi segundo tío, borracho, regresó a su habitación a descansar. Crystal y yo recogimos los platos y nos sentamos en las sillas del balcón, descansando mientras conversábamos. Era como las tardes perezosas que solíamos pasar en el dormitorio en aquel entonces. Al conocer toda la historia, Crystal comenzó a interrogarme indirectamente. «Visolela, ¿realmente has dejado ir?» «Sí», respondí. Crystal suspiró. «Visolela, eres tan ingenua. No necesitas devolverle algo así a alguien. Esto no es la antigüedad.
¿Por qué sigues jugando al darte por vencida? Puse los ojos en blanco y Crystal se rió traviesamente. Pero supongo que es algo bueno. Al menos en futuras relaciones, serás más racional. ¿Futuras? Me di cuenta de a quién se refería Crystal y le di un golpecito juguetón en el hombro. Deja de decir tonterías. No es tontería, replicó Crystal. La mejor manera de olvidar una relación es sumergirse en otra. Creo que Ilaiche sería una gran elección. Es guapo y más confiable que Yehuda. Deberías considerarlo seriamente. No querrás arrepentirte cuando tus hermanas menores se lo lleven, ¿verdad? Por cierto, ¿no planeas decirle a Yehuda todo lo que hiciste por su empresa durante todos estos años? No planeo hacerlo, respondí honestamente. ¿Quieres que lo diga? Crystal sonrió. Me encanta patear a alguien cuando está abajo. Lo haré enfurecer. Todas esas empresas solo subcontrataron sus proyectos por ti y por la reputación del señor William. Ahora, con todo este drama, definitivamente retirarán su inversión. Perder a una gran esposa y tener una empresa fracasando, se lo merece. Por cierto, necesito encontrar tiempo para visitar a William. Probablemente se sorprendería si supiera que secretamente perseguías a Yehuda mientras trabajabas en proyectos con él. Sí, probablemente te regañaría por desperdiciar tus talentos. Diría, si solo hubieras puesto esa energía en la investigación. Creo que incluso diseccionaría a Yehuda para estudiar sus métodos de hacerte enamorar de él. Suspiré con exasperación. Así consuelas a las personas. Pero hay algo más que debo contarte. Me uní a un proyecto. Es cerrado. Crystal parpadeó, mirándome confundida. ¿Cuánto dura? 10 años. ¿10 años? Los ojos de Crystal se abrieron con asombro. ¿Estás loca? Mi senior también irá. Ah, bueno, eso está bien entonces. Tal vez incluso terminen teniendo un hijo juntos. Seré la madrina. Crystal. Me quedé sin palabras, suspirando por su imaginación salvaje. En ese momento, Crystal se puso seria y me miró. Brisolela, ¿cuándo te vas? Mañana al mediodía. Incluso si mi segundo tío no te hubiera pedido que vinieras, planeaba charlar contigo después de la cena. El ánimo de Crystal cambió, su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad te vas? No miento, dije, entregándole una libreta bancaria. Esto tiene 3 millones como dinero de liquidación. Por favor, asegúrate de que mi segundo tío lo reciba. Él me crió durante años, me protegió, y ahora me toca a mí devolverle el favor. Esto es algo que debería haber dicho, pero no pude. Temo que no me deje ir. Entonces, ¿por qué no hacerlo a sus espaldas? Crystal dejó la libreta a un lado, dándome una mirada significativa. Brisolela, probablemente me colgará el teléfono tu segundo tío. Supe que estaba bromeando, así que la tranquilicé, no te preocupes, no me voy para siempre. Quién sabe, cuando regrese, tal vez ya tengas un hijo, y tendrás que llamarme madrina. De repente, los ojos de Crystal se iluminaron mientras se daba una palmada en el muslo. No puede ser. Te vas mañana, así que esta noche no puede desperdiciarse. Tomó mi mano y me sacó por la puerta. ¿A dónde vamos? Bar de medianoche. Ordena un modelo masculino. ¿Cómo pudiste traer a Brisolela a un lugar así? ¿Qué estabas pensando? Ilaiche nos regañó a mí y a Crystal con cara sombría. Mis pasos se sentían inestables, y Crystal claramente había bebido demasiado. Ilaiche sabía que estábamos aquí porque Crystal había publicado una foto de nosotras en sus redes sociales. Juro que solo toqué los abdominales del modelo masculino, y Ilaiche apareció de la nada. Sin embargo, Crystal, borracha, sonrió traviesamente y dijo, «Señor, eres tan lento. Solo estoy probando si Brisolela realmente ha dejado a Yehuda». No te preocupes, este idiota finalmente entendió y realmente siguió adelante de Yehuda. La cabeza de Ilaiche parecía llena de signos de interrogación. Entonces, ¿debo agradecerte ahora?
Justo cuando Ilaichi estaba a punto de arrastrarnos al coche, Yehuda llegó a la escena. Oh no, olvidé bloquear a este feo. Crystal se cubrió la cara. ¿Ves? El alcohol realmente arruina las cosas. Miré a Crystal y la vi asomándose entre los dedos. Sabía que lo hacía a propósito. En ese momento, Yehuda detuvo a Ilaichi, suelta a Bisolela del coche. Ilaichi lo ignoró y cerró la puerta trasera, preparándose para conducir. Pero Yehuda aún no estaba listo para dejarnos ir. Yehuda, muévete. Señor Ilaichi, Bisolela es mi prometida. Así la tratas. Crystal me empujó, Bisolela, adelante, maldice a este imbécil. Montada en el alcohol, me asomé por la ventana del coche y grité a Yehuda, ¿no es suficiente abandonarme en la boda? Muévete, imbécil. Ilaichi y Yehuda se quedaron congelados. Tras un momento, Ilaichi se encogió de hombros, esa es la actitud de Bisolela, y tú no tienes nada que ver con ella. Es mi prometida, discutió Yehuda. Ilaichi no retrocedió, replicando, ¿se han registrado en el matrimonio? ¿Han tenido la boda? Ella todavía te reconoce. 3 preguntas, cada una un golpe al corazón. Aproveché la oportunidad para gritar de nuevo, Señor Ilaichi, conduce. No nos hemos registrado, no tuvimos la boda, lo odio. Ilaichi arrancó el coche, y Yehuda instintivamente dio unos pasos atrás, quedando congelado en el lugar. Lo que no sabía era que ese paso atrás duraría 10 años. Al día siguiente, discutí personalmente el proyecto con mi segundo tío. Él lloró desconsoladamente, algo que más odiaba ver, pero tenía derecho a saberlo. Si hubiera transmitido algo tan importante a través de Crystal, habría sido terriblemente egoísta. En el aeropuerto. Crystal, frustrada, había bloqueado el número de Yehuda. Bisolela, no sabes, Yehuda se ha vuelto loco. Me ha llamado más de 20 veces esta mañana y enviado docenas de mensajes. Mientras hablaba, los ojos de Crystal comenzaron a enrojecerse, pero había demasiada gente alrededor, así que contuvo las lágrimas. Bisolela, tienes que cuidarte. No te preocupes, no soy una niña. Le aseguré a Crystal en voz baja. Cuando regrese, iremos a buscar otro modelo masculino. Crystal me miró sorprendida antes de sonreír. Está bien, trato hecho. El primer mes después de que me fui, Yehuda enloqueció buscándome. Desafortunadamente, todos los que estaban cerca de mí ya lo habían bloqueado. Incluso fue personalmente a visitar a Crystal, esperando obtener una pista sobre mi paradero. Crystal, por supuesto, no quería decirle, pero Yehuda se negó a irse, golpeando su puerta. Al ver esto, Crystal abrió la puerta y de inmediato lo señaló, maldiciéndolo. Si no te gustaba, ¿por qué aceptaste entonces? Si no te gustaba, ¿por qué comprometerte y hacer un banquete de boda sin registrar el matrimonio? Y en la boda, ¿por qué abandonaste a Bisolela para estar con Hannah? ¿No lo ves? La lesión en la pierna de Hannah no parece causada por un accidente de coche, parece más bien que se cayó sola. No pongas excusas, no creo que no hayas notado todos los trucos que hizo. En su enojo, Crystal también reveló todas las cosas que yo había hecho en silencio por Yehuda durante los años. Después, Crystal me dijo que estaba furiosa, y Yehuda aún más agitado, temblando con los ojos rojos. Habiendo conocido a Yehuda durante años, nunca la había visto perder el control así, pero eso hizo que lo odiara aún más. Claramente tenía un lado, sensible, pero se negaba a mostrármelo, siempre con una máscara fría e inaccesible. ¿Ahora se arrepiente? ¿De qué sirve eso ahora? Si hubiera compartido aunque sea una fracción de esa sensibilidad y ternura, aunque fuera solo un poco conmigo en lugar de con Hannah, las cosas no habrían escalado hasta este punto. Finalmente, después de revelar por qué había perseguido a Yehuda, Crystal le dio un portazo en la cara y llamó a la policía. Ya fuera amor a primera vista o amor que creció con el tiempo, siempre hay una razón para enamorarse de alguien. La gente no se enamora de repente sin motivo, pero Yehuda nunca me preguntó por qué me gustaba.
Yo tampoco quería decírselo, temiendo que pensara que lo hacía por gratitud en lugar de amor. Según Crystal, Yehuda estuvo en el pasillo media hora antes de irse finalmente. Más tarde, Yehuda fue a buscar a mi segundo tío. Pero mi segundo tío ya se había mudado. Contrató un investigador privado, pero aún así no encontró nada. Como pariente mío, la confidencialidad de la información de mi segundo tío estaba más allá de lo que personas y recursos ordinarios podían descubrir. Frustrado, Yehuda fue a mi escuela y buscó a mi mentor. Lo que encontró fueron a mis compañeros de estudio, quienes lo recibieron con miradas frías. Si no fuera por el miedo de la escuela a las repercusiones negativas, nunca habría visto a mi mentor y tal vez incluso los estudiantes lo habrían expulsado. Mi mentor tampoco fue amable, lo reprendió antes de que alguien le mostrara la salida. Como mi mentor había asistido a mi boda, estaba en la escena y vio cómo la familia Yehuda me trató mal. Cuando mis compañeros me protegieron a mí y a mi segundo tío, fue bajo sus indicaciones. Y Laiche no quería que mi mentor se esforzara y arriesgara su salud, así que no intervino directamente. 6 meses después de que me fui, Crystal se enteró por un grupo de exalumnos que Yehuda se había casado con Hannah. También descubrió que Yehuda no quería casarse, pero Hannah de alguna manera presionó a la madre de Yehuda para que lo hiciera. El matrimonio duró solo 1 año. Después del divorcio, Hannah se llevó la mayor parte de la riqueza de la familia Yehuda y se fue al extranjero. La razón por la que regresó tan repentinamente al país fue porque la empresa de su tío se vio envuelta en un escándalo financiero, casi en bancarrota. Quería la ayuda de Yehuda pero no sabía cómo pedirla. Al enterarse de que estaba a punto de casarme con Yehuda, regresó apresuradamente al país. Tenía miedo de que si esperaba más, perdería su oportunidad. Y su primer objetivo era la madre de Yehuda. En el primer mes después de regresar, recibió 5 millones de la madre de Yehuda, resolviendo su problema financiero inmediato. Después de eso, continuamente tomó dinero y objetos de valor de Yehuda y su madre bajo varios pretextos. El acuerdo final de divorcio casi llevó a la empresa de Yehuda al borde del colapso. Según un senior del hospital, la madre de Yehuda había estado hospitalizada durante varios meses por esto. Aunque se recuperó físicamente, su estado mental parecía deteriorado. A menudo hablaba de mí con cualquiera que conociera. Decía que se arrepentía de todo, que había sido ciega por interesarse alguna vez en ese desagradecido. Pero en ese punto, el arrepentimiento no sirve de nada. 10 años después, mi trabajo de investigación llegó a su fin. Recibí el teléfono que había entregado al Departamento de Seguridad hace 1 década. Después de cargarlo y encenderlo, fui bombardeada con un aluvión de mensajes en cuanto entré en mi aplicación de mensajería. ¿Yehuda ha perdido la cabeza? Una cabeza apareció de repente a mi lado. No me aparté, sino que le mostré la conversación abiertamente. Durante el periodo en que desaparecí por primera vez, Yehuda me enviaba mensajes todos los días, saturando mi teléfono. La frecuencia luego bajó a 3 veces al día, luego 1 vez al día. Su tono, que comenzó severo, gradualmente se suavizó y eventualmente se volvió neutral. Parecía que trataba mi ventana de chat como un cuaderno, compartiendo cosas o registrando información todos los días. El mensaje más reciente había sido enviado ayer. Cerré la aplicación de mensajería y llamé a mi segundo tío para avisarle que había regresado. ¿De verdad has vuelto? ¿De verdad? La voz de mi segundo tío estaba llena de emoción. También pude escuchar el llanto de un bebé de fondo. Tío, ¿qué está pasando ahí? Ja ja ja, vas a ser un primo mayor. Probablemente no lo sabías, pero 3 años después de que te fuiste, Crystal se casó y tuvo un niño grande y regordete. Recientemente vino a visitarme e incluso habló de arreglar un compromiso para nuestros hijos. No pude evitar mover la boca, Crystal estaba tratando de parecer mayor. Esperaba que la llamara tía. Bueno, si no le importa envejecer, está bien. A mi lado, Laiche sonreía ampliamente. ¿De qué te ríes? Bisolela dijo, los preparativos de nuestra boda deberían comenzar ahora. Epílogo de Bisolela, Laiche y yo tuvimos una boda sin contratiempos. Yehuda se enteró y vino a dejar un regalo,
pero no se atrevió a tomar asiento. Seguía deambulando por el salón, y cuando la gente lo notó, informaron a Ilaiche. Resulta que quería verme y disculparse en persona, pero Ilaiche se negó, pidiéndole que no me enviara más mensajes. Tras un largo silencio, Yehuda finalmente asintió en acuerdo. En este punto, todo había sido consecuencia de sus propios actos, y no podía culpar a nadie más. Ilaiche luego se enteró por Yehuda que planeaba ir al extranjero para demandar a Hannah. Antes de irse, Yehuda se encontró con Crystal, que sostenía a su hijo. Después de todos estos años, Crystal no dijo mucho, simplemente caminó hacia el salón. Tan pronto abrió la puerta, comenzó a hablar sin parar. Bisolela, me encontré con Yehuda en la puerta. No lo creerías, no podía dejar de mirar a mi hijo. Vaya, si no fuera por Hannah, tu hijo ya sería así de grande. Por cierto, no le has dicho a Yehuda que estás embarazada del bebé de Ilaiche, ¿verdad? No, respondí, sonrojándome ligeramente, con una sonrisa llena de felicidad. Pero entonces Crystal recordó algo de repente. No lo sabes, ¿verdad? En aquel entonces, Yehuda llamó a mi puerta preguntando por tu paradero y causó tal alboroto que despertó a todo el vecindario. Ni siquiera sé cómo lo escucharon, pero todos pensaron que había dejado a Yehuda y lo estaba evitando. Increíble. Me convertí en la mala, y él en el apasionado, desconsolado. Durante ese tiempo, todos los chicos del vecindario me evitaban. Si no hubiera discutido con mi mamá y abuela, este niño mío sería unos años más joven. Esto es inaceptable. Necesito provocarlo otra vez, venganza por el pasado. Espera. Rápidamente agarré a Crystal, riendo incrédula. Ahora eres mamá, ¿cómo puedes seguir tan alocada? Está bien, por tu bien, le perdonaré la miserable vida. De repente levantó a su hijo y lo puso frente a mí. Dándole unas palmadas en el trasero, ordenó, pequeño travieso, ¿por qué no saludas a tu madrina? El niño frunció los labios y extendió la mano desde su bolsillo, todavía sosteniendo un dulce. Hola, madrina. Come dulce. Después de comer dulce, no puedes dejar que mi mamá me golpee. Miré al niño frente a mí y no pude evitar sonreír. Crystal, furiosa, pellizcó la mejilla de su hijo y señaló mi vientre ligeramente redondeado. ¿Recuerdas lo que hablamos de camino aquí? Maldito mocoso. ¿Tu mamá ha trabajado tan duro por tu felicidad, y lo único que recuerdas es esta tontería? El niño apartó su mano y se tambaleó hacia mí. Madrina, sálvame. Después de esperar un rato, el oficiante me informó que era hora de subir al escenario. La boda transcurrió sin contratiempos. Al final del año, Ilaiche y yo recibimos con felicidad el nacimiento de nuestra hija.